Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadito. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Muy buenos escuchantes, ¿cómo vais por ahí? Me ha dado un poco por mirar las estadísticas y cada vez parece que se escucha más. Y como hemos superado las 10.000 escuchas desde que empezó esto, vamos a hacer una especie de mezcla o mezcolanza de lo que más escucháis, pero a la vez algo nuevo, o sea, no vamos a cortar y pegar cachos de antes. Por ejemplo, este artículo, todos como siempre recién publicados, de hace escasas semanas o días, se titula Conceptualización de la conciencia pura psicodélica. Basándose en un dibujo meticuloso de las características fundamentales y necesarias que todos tenemos en nuestra conciencia pura, un término filosófico-científico bastante establecido, que incluye la desestructuración, la simplicidad máxima, el desinterés, la conciencia como tal, la perspectiva cero y la ausencia de cualidades fenoménicas específicas, por usar los términos más o menos científicos, ya que, esto adquiere diferentes disciplinas, incluso esotéricas, podríamos hablar. Pues el artículo afirma que se puede lograr una experiencia completa de conciencia pura dentro del estado psicodélico. ¿Y qué significa esto? Pues que críticamente esa manifestación psicodélica es fenomenológicamente indistinguible en sus propiedades centrales de la conciencia pura, a la que se accede a través de prácticas meditativas. La meditación trascendental fue uno de los episodios que más escucháis, y de ahí esta referencia. En consecuencia, este hallazgo no solo problematiza, sino que en realidad refuta directamente la tesis de Matzinger, que postula la meditación como el único mejor y más natural candidato para lograr la conciencia pura. Y todo esto condiciona aún más lo que sabíamos sobre los accesos a esa otra conciencia, otra identidad. Algunos lo llaman conexión con Dios, otros desdoblamiento del cuerpo. Hay como muchas materias que se pueden fusionar y que a la vez están relacionadas. Y claro, cuando metes algo como psicodélico, que todo el mundo asocia directamente a drogas psicodélicas, ¿no? Pues se vuelve un poco todo más turbio, porque ya no es si el cuerpo realmente es capaz de realizar eso, sino si simplemente con una droga tu cuerpo puede utilizar esa antena que tenemos como cerebro, o si es una propia invención del cerebro. Todo esto, que siempre está en continuo debate, que cada vez se expande más y se abre hacia nuevos horizontes, pues son nuevas investigaciones fascinantes. Pues bien, este trabajo defiende un perennialismo fenomenológico suave, así lo denomina. Es decir, existe una discusión entre dos polos interpretativos de la experiencia mística o de la conciencia pura. Son el perennialismo rígido y el constructivismo radical, por definirlos de alguna manera. El primero sostiene que todas las tradiciones místicas y experiencias de conciencia profunda remiten a una misma verdad universal, que es inmutable y previa a cualquier contexto cultural. Es como cuando se habla del cerebro reptiliano, en el que el ser humano no le ha dado tiempo a poder controlar, por alguna manera, como un instinto animal. Pues esto sería un instinto místico, una chispa divina, si queréis, algo que, es así, más rígido, ¿no? Y en el otro extremo, el constructivismo radical defiende lo contrario, que toda experiencia está moldeada por el lenguaje, la cultura, las experiencias y las expectativas del sujeto. No habría un núcleo común, sino construcciones diversas. De hecho, entramos un poco en esa idea de Dios, en la que, Dios sería una cosa única y todos seríamos parte de ese mismo Dios que iríamos evolucionando como eso, una porción de lo que decíamos, una chispa divina. Hay quien habla que incluso nuestro mundo, este mundo que nosotros llamamos siempre mundo purgatorio, sí que podría ser una especie de teatro o teatrillo, como una obra en la que
te dan un papel y tú estás aquí, pero realmente tú no eres digamos, la vida real no está aquí. Esto es como una obra que estás realizando y de la que tienes que sacar unas experiencias o aprender. Y en ese sentido, esta forma de comunicación trascendental, de meditación, de conciencia pura, se basaría en que tu conciencia ni siquiera estaría aquí. Es como que tú conectas con esa conciencia y a la vez todos estamos conectados y no llegamos a ser la misma cosa. Aunque sí que me gustaría en algún momento, lo que pasa es que eso llevaría un tiempo importante en investigar todo eso. Hasta qué punto qué ocurre con los fallos, ¿no? Cuando los niños que mueren jóvenes, las personas que al final de su vida ya ni se recuerdan prácticamente nada. Esas conexiones cuando dicen que recientemente, todos los ECMs, los descubrimientos que se están haciendo, que te vienen familiares a ver, qué ocurre cuando no existe ese vínculo o cuando todo esto se trastoca de alguna manera. Sin irme mucho más por las ramas, lo que quiere decir es que esto intenta conectar con esa forma más compleja. Y esta perspectiva navega por un término medio entre ese perennialismo rígido y el constructivismo radical, subrayando el núcleo fenomenológico idéntico compartido por todas las experiencias de conciencia pura, incluidas las inducidas por los psicodélicos. No solo las drogas tienen que ser lúdicas, hay psicodélicos o incluso culturalmente, con la ayahuasca, etcétera, etcétera, que pueden ser directamente médicos. Hay gente que ha tenido algunas de estas experiencias por algún fármaco que le han proporcionado. Esta exploración postula además que las experiencias psicodélicas de conciencia pura pueden producir importantes conocimientos epistémicos, es decir, a todos los conocimientos o cuestiones que tienen que ver con el saber, la justificación de creencias y la forma en que adquirimos o validamos ese conocimiento. De hecho, el perennialismo fenomenológico suave al que hacíamos referencia antes se presenta como una vía intermedia. Reconoce que hay un núcleo fenomenológico compartido en las experiencias de conciencia pura, por ejemplo, la sensación de disolución del yo, la unidad de ese ser universal, la atemporalidad en la que el tiempo no existe o se detiene o nadie tiene conciencia del tiempo que ha pasado, también muy propio de la SCM, pero también admite que la interpretación y el marco cultural colorean y dan forma a cómo se vive y se narra esa experiencia. Es decir, cuando alguien tiene una de estas experiencias, y lo mismo ocurre con la SCM, porque como decía, están muy relacionados, alguien puede ver a una divinidad, esa divinidad probablemente no sea la misma en una cultura que en otra. También admite la interpretación incluso de experiencias inducidas por psicodélicos que pueden considerarse parte de ese mismo núcleo, aunque luego cada tradición o individuo las explique de manera distinta. Pero si uno va al foco o a la forma en que eso se produce, es cuando aparece todo esto. De hecho, estas situaciones o esta forma de meditación de psicodélicos son tan antiguas como el propio mundo. Y ahora mismo la ciencia ha quitado ese velo o ese tabú y lo investiga de una manera más potente, por eso se tiene como ese mayor conocimiento. Pero en realidad supongo que esto lleva ocurriendo desde siempre. En resumen, el texto defiende que, más allá de las diferencias culturales o de los contextos, existe un sustrato fenomenológico común, que justifica hablar de un perennialismo, este término que hemos introducido nuevo, pero que es más suave, que no es absoluto, sobre la naturaleza fundamental de la conciencia, el yo y la realidad. Más allá de esto, se demuestra que una fenomenología sistemática de la conciencia pura ofrece contribuciones profundas a nuestra comprensión de ciertos conceptos religiosos espirituales como Dios. Sin embargo, aunque se reconocen las críticas naturalistas, se emite una advertencia importante. Se justifica una precaución extrema con respecto a las interpretaciones religioso-espirituales obtenidas de tales fenomenologías, con lo cual esa línea divisoria queda siempre muy difusa entre lo que realmente es algo espiritual o que tiene algo más sólido, o si realmente es eso, una alucinación, por ejemplo. En última instancia, el documento subraya la creciente importancia de una interpretación más naturalista espiritual de esa conciencia pura. Otro recientísimo estudio, publicado en la Universidad de Coimbra en Portugal por Sega Lerba, considera 3 interpretaciones diferentes de la condición humana
en su relación con aspectos como por ejemplo la trascendencia, la divinidad y la verdad. Para ello, analiza primero aspectos de la meditación de Gandhi sobre el Bhagavad Gita, luego dirige su atención a algunas de las reflexiones de Platón sobre el bien y el mal en la dimensión humana y finalmente concreta su investigación en la teología de la esperanza de Jürgen Moltmann. A través del análisis de estos pensadores, tiene la oportunidad de ver tres posiciones que consideran como fuente del desarrollo espiritual individual. Y esto es muy importante porque, después de todo, cada individuo tiene su propio desarrollo espiritual, su propia concepción, por mucho que estemos en sincronía. De hecho, la frase de Miguel Hernández, quiero recordar, que es «solo soy yo cuando estoy solo», viene muy al caso, porque habla de esa individualización. La realidad puede que esté en cada uno, es decir, cada individuo tiene su propia verdad. Y el contacto con una dimensión de la realidad que es una alternativa a la condición de vida original del individuo. Esta dimensión, que trasciende la dimensión de la vida cotidiana del individuo, lo que hacemos, pues sin darnos cuenta porque lo tenemos que hacer así. De hecho, me gusta comentar esa frase de tengo que, debo, pues estamos todo el día haciendo cosas que no querríamos hacer. Incluso trabajar, todas las cosas que son tan básicas y que entendemos como necesarias, hay veces que dices, jolín, ¿sabes cómo que realmente no estamos obligados a ello? Bueno, tampoco quiero meterme ahí, pero hablando en este contexto espiritual, que es a lo que se refiere el texto, esta dimensión que trasciende esa vida cotidiana, decimos, se manifiesta al individuo por la revelación del Gita en el pensamiento de Gandhi, o por el conocimiento de las ideas en las reflexiones de Platón, o por la promesa de Dios en las observaciones de Moltmann. Con lo cual, hace una especie de mezcla y explica cómo todo está relacionado desde la antigüedad de una forma bastante espiritual y metafísica. Por resumirlo brevemente, el desglose de los tres enfoques sería, por ejemplo, Gandhi y el Bhagavad Gita, donde Gandhi interpreta el Gita como una guía espiritual y ética. La trascendencia se manifiesta en la revelación del texto sagrado, que orienta al individuo hacia la acción desinteresada, lo que se ha denominado el Karma Yoga. Y la unión no con el individuo o lo colectivo, sino con lo divino. Aquí, la condición humana se eleva al entrar en contacto con una verdad revelada que transforma la vida ordinaria en servicio y disciplina espiritual. Por su parte, las ideas de Platón y las ideas que se generaron a partir de sus pensamientos o de su filosofía platónica es que la condición humana se define por la tensión entre el mundo sensible y el mundo inteligible. Hablamos de que Platón postuló todo esto hace miles de años. La trascendencia se alcanza mediante el conocimiento de las ideas, en especial la idea del bien, que ilumina la verdad y orienta la vida moral. Todo eso que parece que se pierde en un mundo actual en el que todos somos más avanzados, pero moralmente igual no lo somos tanto, o aunque sí lo somos, pero que teníamos como que quitar ese polvo, ¿no?, de encima. El ser humano, según Platón, se perfecciona al elevarse desde la opinión, lo que era denominado el doxa, hacia el conocimiento verdadero, es decir, el episteme del que hablábamos antes, superando la limitación de la existencia cotidiana. Y por último, Jürgen Moltmann y la teología de la esperanza que postula, sitúa la condición humana en relación con la promesa de Dios y la esperanza escatológica. La trascendencia no se da solo en el presente, sino en la apertura al futuro. La historia humana se orienta hacia la plenitud prometida por Dios. La esperanza se convierte en motor de transformación personal y social, vinculando la fe con la acción en el mundo. Si bien todo lo relacionado con esa promesa divina está un poco desvirtuado porque cada vez se conocen más datos, o por lo menos la sociedad actual tiene una percepción en la que no se ha contado la verdad propiamente dicha en los textos religiosos, y como que hay ciertos huecos que cada vez encajan menos con nuevos descubrimientos y sobre todo con esa percepción sobre la que habría que profundizar. Otros de los temas que más se escuchan son las ruinas de los excelsos y las de las profecías y todos esos, pero bueno, esos ya en sus momentos, sus continuaciones o especiales.
Otro de los temas que curiosamente han tenido más escuchas ha sido el tema de los ovnis, de los UAPs, como ahora se les llama. La matriz de evaluación de UAP, un marco para evaluar la evidencia y la comprensión de los fenómenos anómalos no identificados. En los últimos años, el tema de los fenómenos anómalos no identificados, los ovni de toda la vida, ha cautivado cada vez más la atención, incluso la preocupación, como se refleja en el establecimiento por parte del ejército estadounidense de un grupo de trabajo UAP en 2020. Sin embargo, por su propia definición, tales fenómenos presentan un desafío epistemológico para los observadores y analistas, planteando preguntas como ¿qué significa que algo no esté identificado o que sea anómalo? Y en relación con esto, ¿qué tipo de evidencia y comprensión se necesitaría para que el fenómeno se identifique y explique? Últimamente cobra también mucho sentido, a nivel científico o por lo menos como idea, que los ovnis podríamos ser incluso nosotros mismos, como una simple, salto en el tiempo, como que ya existen esas máquinas. Y sería un poco complejo para no alterar todas esas roturas del espacio-tiempo, todas esas paradojas de que si haces algo mal aquí, ¿qué puede suceder después en el futuro o a la inversa? Y se postula, ¿no? O se trabaja sobre esa idea también. Entiendo que todos los gobiernos saben mucho más, es decir, no es descabellado pensar que seguramente haya algunas partes a nivel de seguridad militar incluso, no solo por que sean extraterrestres, que es lo típico, pero que tiene que haber seguramente alguna oscuridad más latente. El artículo trata de abordar todos estos problemas proporcionando una matriz que evalúe los UAP, permitiendo a los observadores evaluar un evento o un caso ovni determinado con dos dimensiones principales. Por un lado estaría la evidencia, es decir, la calidad de los datos relacionados con ella. No es lo mismo una confesión de alguien que vio algo o directamente tener un vídeo en alta definición grabado por la Armada estadounidense, por ejemplo, sin falsificar, lógicamente. Y luego estaría la parte de la comprensión, es decir, la medida en que esos datos se alinean con varias teorías y explicaciones y qué teoría aplicamos o utilizamos realmente. Es decir, si se hace con suficiente objetividad, si se habla de que puede ser una rotura del espacio-tiempo, si eso está realmente con la física actual se podría demostrar. Y obviamente todo esto siempre que sea sin complejos, ¿no? Además, ambas dimensiones presentan numerosas subdimensiones. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que el marco sea una matriz? Porque para establecer todos estos datos, según cómo los ordenes, puedes obtener una cosa u otra. Lo que permite realizar evaluaciones más matizadas, más detalladas y todo lo que queráis, pero para mí lo importante es que todo esto se está empezando a barajar, a trabajar con esos datos, incluso a unos niveles que hay quien dice que es simplemente una cortina de humo o para llamar la atención, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que por otra parte hay otras teorías que dicen que para el año que viene puede haber algo más gordo, más tangible. Eso lleva diciéndose décadas, pero ahí con esa curiosidad se mantiene, ¿no? Todo ese interés que tenemos o que tenéis por este tema. También demuestran la matriz utilizando un estudio de caso de este tipo de UAPs ovnis poco conocidas, pero que fue significativo, de 1953. Todo esto os lo comento por si alguien tiene curiosidad para que vaya directamente a la fuente y lo busque. Idealmente, la matriz proporcionaría una base para análisis más rigurosos y considerados de los eventos UAP-OVNI y estimularía una mayor comprensión de este tema de vital importancia según los autores. Y como ese es un poco genérico, vamos con otro más específico, que sería este que comenta la nueva ciencia de los fenómenos aeroespaciales submarinos no identificados. Que eso de aeroespaciales sí son submarinos, pero lo hace un poco como que se mantiene, ¿no?, en las dos vías. Hay vídeos y testimonios en los que se comenta que estos objetos aparecen desde el agua hacia el aire o al revés, se introducen en el mar. Hay quien dice que hay bases submarinas, ¿no?, que sería como en esas fosas abisales donde podría haber este tipo de UAPs. Después de décadas de desprecio y secreto, ha quedado claro que un número significativo de gobiernos del mundo se toman en serio los fenómenos aeroespaciales submarinos no identificados, pero aún parecen saber poco sobre ellos. Como resultado, estos fenómenos atraen cada vez más la atención de científicos de todo el mundo, algunos de los cuales han formado recientemente esfuerzos de investigación para monitorear y estudiar científicamente los UAP.
La primera pregunta que me hago con esto es, vale, los estudian, pero ¿en base a qué? O sea, ¿a qué acceso tienen, no? ¿Qué documentación tienen? ¿Esos vídeos a los que pueden acceder son los mismos que tengo yo? ¿O es documentación más de mejor calado? Porque claro, puede ser simplemente un vídeo, ya no digo con la inteligencia artificial ahora mismo que se pueda falsificar cualquier cosa, sino, bueno, no sé si me entendéis. ¿Cuál es esa calidad de esos vídeos a todos los niveles? Técnica, la veracidad, etcétera, etcétera. En el artículo revisan y resumen aproximadamente 20 estudios históricos del gobierno que datan de 1933 hasta el presente. Por ejemplo, en Escandinavia, en la Segunda Guerra Mundial, documentos de Estados Unidos, de Canadá, Francia, Rusia, China. Por eso me da esa curiosidad de saber, todos estos gobiernos precisamente no son los que más facilitarían, ¿no?, esos datos. Es la curiosidad que tengo. Aunque parece más plausible la otra fuente que tienen, que serían estudios históricos de investigación privada, también de Francia, Reino Unido, Estados Unidos. Y esfuerzos de investigación científica recientes actuales que, bueno, pues son como estas publicaciones de las que estamos hablando, pues de Irlanda, Alemania, Noruega, Suecia y Estados Unidos, son las que ellos han utilizado. El objetivo es aclarar esa narrativa científica global e histórica existente en torno a los UAP, buscando nexos comunes y diferencias o cualquier otra forma de conocimiento que pueda ser aportada. Los estudios van desde el desarrollo y despliegue de estaciones de campo hasta la recopilación y análisis de informes de testigos de todo el mundo. Y ellos consideran que con esto disipan la idea errónea común de que los UAP son un fenómeno estadounidense. Y muestran que los UAP pueden ser y han sido investigados científicamente. Eso yo creo que se lo compra. El objetivo es permitir que los estudios futuros se basen en la gran profundidad de la experiencia documentada previa. Bueno, como veis, todos estos estudios, por si alguien esperaba que se esclareciera claramente todo lo que hay, pues básicamente son eso, un compendio de intentar relacionar y demostrar hasta qué se puede demostrar. Por eso no te van a contar caso concreto. Para eso habría que ir pues a Año Cero o alguna de estas revistas. Pero es una ayuda más, es un grano más, y que esto esté sobre la mesa implica que cada vez la gente se pueda animar más y no sea, si tú quieres hacer una tesis sobre los ovnis, pues el bicho raro al que directamente se le sonríe y se le asiente. Y para los que pudieran quedar con ganas de comentar algún caso más concreto, habría que remontarse hace unos meses atrás, cuando un ovni gigante debajo del océano fue la historia que contó un congresista republicano. Desde el pasado año, el Pentágono ha ido publicando informes en los que afirma que no tenía pruebas de la existencia de ovnis, pero sí algunas grabaciones. Y aunque justificaron en su mayor parte lo que eran globos meteorológicos, aviones, espías, satélites y otras actividades normales, pues no es tan fácil explicar estos casos, ¿no? Ahora la teoría es que en la inmensidad del gran universo de Dios, pues que efectivamente los ovnis y otras actividades extraterrestres no serían tan inverosímiles. También se hablaba de ovnis en la Patagonia y estos informes de aparición que alarmaron a Argentina. Y en este caso que comentamos, el exoficial de la Marina estadounidense dice que su gobierno debería estudiar estos objetos sumergibles no identificados, ya que podrían ser una amenaza para la seguridad marítima. Obviamente, si existe ese tipo de tecnología, lo que menos preocuparía sería la seguridad marítima, sería todo lo que podrían hacer si quisieran, ¿no? Por supuesto, un almirante retirado cree que el gobierno debería mirar a los océanos para ayudar a resolver estos misterios. El contraalmirante Timo Gallaudet, antiguo oceanógrafo de la Marina estadounidense, citó un avistamiento realizado en 2019 por un buque de guerra como prueba de que los fenómenos de los objetos voladores no identificados y los objetos sumergibles no identificados, USO, están relacionados. Probablemente se refiera al incidente ocurrido el 19 de julio de 2019 entre el buque de combate litoral de clase independiente, el USS Omaha, y un denominado UAP transmedio. En el incidente, la tripulación del Omaha, que navegaba frente a la costa de San Diego, utilizó su sensor electroóptico ANKX2 para registrar un UAP esférico que se cernía justo sobre la superficie del Océano Pacífico.
Este sensor es como una torreta de sensores estabilizados, construida para entornos marítimos, que incluye una cámara de vídeo digital, una cámara de visión nocturna, un telémetro láser, que no sé casi ni lo que es, la más alta tecnología. El vídeo, que puede verse en internet, es una grabación de una pantalla que muestra esa salida. Aparece como si fuera tomado con la cámara de visión nocturna, que utiliza esos infrarrojos de imagen para grabar esos objetos en la oscuridad. Y el objeto parece moverse, es mejor que lo veáis, seguido por el operador del sensor, y luego se detiene. No tiene mucho más lo que nos dejan ver, pero el objeto planea a corta distancia sobre la superficie del océano. Al final el objeto desaparece, y los marineros comentan que hizo un chapoteo a entrar en el agua. Mientras tanto, fuera de cámara, se llama por radio a los otros barcos para ver si llegaban a localizar o ver algo de todo esto. Se supone que el vídeo se filtró, si más bien no fue que se quiso filtrar, y es un poco lo que tenemos, así que pudiera tener cierta asociación con algo más o menos oficial. Y para terminar, otro de los temas que más se han escuchado es el de los evangelios apócrifos. Aunque todo el tiempo se están publicando nuevos libros sobre los evangelios apócrifos, por ejemplo el de J. Carter, recientemente en 2025. Y por comentar algo más específico que no sea solo estos artículos genéricos, podemos hablar del libro de Enoch, que se entiende como una obra apócrifa de la tradición judía que explora la condición humana en relación con lo divino, la trascendencia y la verdad, que es un poco el tema que hemos tratado hoy. El contexto general del libro de Enoch es que no está incluido en el canon bíblico, judío ni cristiano, salvo en la iglesia etíope. Esto es muy curioso e interesante porque la iglesia etíope va un poco como por libre. Se dice que en Etiopía es donde está el Arca de la Alianza, y porque es una de las iglesias más primitivas, con lo cual cobra verosimilitud y ese misterio circula en torno a todo esto. Se atribuye a Enoch, el séptimo patriarca después de Adán, a quien la tradición describe como alguien que caminó con Dios y fue arrebatado al cielo sin pasar por la muerte. Sí que es verdad que se hacen a veces distinciones entre el Dios judío, el Dios cristiano, puesto que hay paralelismos, esas separaciones, la forma en que actúa uno u otro Dios. Y el libro se compone de varias secciones, como el libro, valga la redundancia, de los vigilantes o el libro de las parábolas, que narran visiones celestiales, juicios divinos y revelaciones sobre el destino de la humanidad. En cuanto a la trascendencia, Enoc es llevado a los cielos y recibe revelaciones directamente de Dios y de los ángeles. Esto simboliza que la condición humana puede ser transformada por el contacto con lo divino. En cuanto a la divinidad, el texto describe la intervención de seres celestiales, los denominados vigilantes, y el juicio de Dios sobre ellos y sobre la humanidad. La divinidad aparece como fuente de orden y justicia frente al desorden y el caos humano. La verdad se contempla en el libro de Enoc, de manera que ofrece una visión de esa verdad revelada, no alcanzada por la razón filosófica humana, como sería el caso de lo que comentábamos antes de Platón, sino por la revelación profética, esa verdad que se manifiesta en visiones que trascienden la experiencia cotidiana. En definitiva, la condición humana se eleva cuando entra en contacto con una dimensión trascendente. Esa dimensión se manifiesta en forma de revelación apocalíptica y profética, que ofrece al individuo una verdad y una promesa más allá de la vida ordinaria. Un curioso artículo habla sobre códices en miniatura en el cristianismo primitivo, en el que muchos de estos libros, por su tamaño, aunque eran pequeños, eran elegantes, bien elaborados y podían contener una sorprendente cantidad de páginas. Actualmente tenemos más de 60 códices de este tipo, que contienen una amplia gama de literatura cristiana, incluidos libros del Nuevo Testamento, escritos patrísticos y no canónicos, por ejemplo, la Didaché, los Hechos de Pablo, y los Evangelios apócrifos, propiamente dichos, e incluso textos litúrgicos o rituales. En principio, más allá de esto, el artículo no nos parece muy interesante, pero sí como el conjunto de manuscritos o esa gran diversidad que existía en aquel momento hace curiosa esa mezcolanza, porque luego realmente solo hay una línea que no se mantiene casi ni difusa entre lo que es una religión u otra. Y todos estos textos, que además tuvieron este tipo de formatos casi de bolsillo, podríamos decir,
pues en aquella época es cuanto menos interesante. Sobre todo, según este artículo, cuando quieren también distinguir estos textos diminutos, por ejemplo, de otros, como amuletos, explorando sus funciones prácticas e icónicas, y quizás lo más importante, reuniendo un catálogo detallado de todos estos códices en miniatura en su origen griegos, que son los más conocidos. Y por comentar algo de alguno de los evangelios apócrifos, no hemos encontrado así nada justo de este año, pero nos remontamos a hace un par de años, cuando un artículo habla sobre el protoevangelio de Santiago, en el papiro Bodmer V. El relato apócrifo del nacimiento y la infancia de María, y en menor grado del propio Jesús, conocido más comúnmente como el protoevangelio de Santiago, es uno de los textos cristianos primitivos más influyentes fuera del Nuevo Testamento. Se observa sustancialmente en la tradición manuscrita griega, así como en varios otros idiomas. En el proceso de su transmisión en griego, desde finales del siglo III o el siglo IV, hasta finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, se adjuntaron varias fórmulas titulares al texto. Este artículo examina el testimonio manuscrito más antiguo de Prot-Jas Papyrus Bodmer V y argumenta que el título presente aquí refleja las complejidades que rodean al género y la función percibida de la literatura cristiana primitiva. Hay que tener en cuenta que no existía una religión cristiana como tal, sobre todo en torno a esos siglo III, siglo IV. Además de la creación y continuación de tradiciones que abarcan la identidad y legitimidad del autor. Este Prot-Jas demuestra bien el peso hermenéutico que a menudo tienen los paratextos titulares, a medida que se transmite la literatura, y cómo se van modificando todos estos, digamos, no solo títulos, sino contenidos. Y con más contenido regresamos para la semana que viene. Gracias por estar ahí, buena semana, y nos escuchamos en el siguiente, si Dios quiere.